Buenas noches, daré inicio a la presentación. Si tienen problemas de video, de audio, por favor háganmelo saber por el chat para solucionar. Excelente. Bueno, primeramente me voy a presentar. Yo soy Cristian Roca, soy investigador asociado a Prisma ONG, soy a Prisma ONG y a la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y actualmente soy el coordinador de investigación científica de la Universidad Cristiana de Bolivia. Buenas noches a todos, yo les voy a presentar, les voy a dar una breve introducción, una breve presentación acerca de los proyectos multicéntricos. Si tienen alguna duda, alguna queja, algo que no esté muy claro, por favor me lo hacen saber, estaré saliendo al finalizar la presentación para atender a todas sus preguntas en el chat. Bueno, empezaré. Primero que nada, vamos a definir qué es un proyecto multicéntrico. En los proyectos multicéntricos han habido diferentes cambios de definición con el pasar de los años. ¿A qué se ha debido esto? Primeramente, a que los estudios multicéntricos han sido principalmente guiados por las organizaciones de investigación grandes, como por ejemplo el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, el NIH, o Fundación Bill y Melinda Gates, o otras fundaciones de Europa, por ejemplo Wellcome Trust, que son financiadores netos de ensayos clínicos fase 3 y fase 4, también de estudios multinivel, que son los principales centros de proyectos multicéntricos a nivel mundial. Entonces, ellos han venido cambiando los criterios para financiar proyectos multicéntricos, por lo tanto, la misma definición de multicéntricos ha cambiado con el paso del tiempo. Veamos unas pocas definiciones que tenían anteriormente. Por ejemplo, los proyectos multicéntricos o protocolos multicéntricos son estudios de investigación ejecutados en distintos sitios de estudio, pero dirigidos, coordinados y gestionados por un solo ente.
Esta es una definición un poco antigua, dado de que en la actualidad se reconoce un modelo multi-PI, se llama. Es decir, que tiene múltiples investigadores principales para dirigir un proyecto multicéntrico y cada investigador principal está en diferentes sedes del estudio. Por lo tanto, esta definición tiene que quedar en desuso. Adicionalmente, unos años más tarde, se utilizó la definición de que los estudios multicéntricos en realidad son de 3 o más centros. También esta definición, si bien es mucho más certera que la anterior, aún no puede ser totalmente aplicados a todos los estudios multicéntricos, dado que hay ensayos clínicos de fase 2 y estudios multinivel que solo contemplan 2 centros de estudio. Por este motivo, quizás esta es una definición un poco más general, pero creo que se ajusta mejor a lo que hablamos de proyectos multicéntricos. Son proyectos de investigación en el cual intervienen múltiples sitios de estudio con diversos investigadores asociados para alcanzar un mismo objetivo de investigación. Es decir, si yo tengo 2, 3, 4 sitios de estudio y todos reportan no siempre a uno, sino también a un grupo de investigadores, eso puede ser conocido como un estudio multicéntrico. Bueno, dentro de los proyectos multicéntricos es necesario diferenciarlos de un proyecto simple unicéntrico, es decir, de un solo centro de estudio, de un proyecto multicéntrico. Es decir, el proyecto unicéntrico es aquel en el que sea un hospital, una universidad o cualquier sitio de investigación reporta sus resultados a un grupo de investigación o a un solo investigador que es el investigador principal. Sin embargo, en el proyecto multicéntrico tenemos diferentes sitios de estudio, ya sea diferentes hospitales, diferentes universidades, diferentes poblaciones que reportan al mismo grupo de investigación sus resultados, sus hallazgos y sus datos en general. Entonces, actualmente hay una pequeña discusión entre investigadores en el que se está tomando el nombre de multicéntricos igual o diferente de multisitio. Es decir, hay investigadores que piensan de que un estudio que tiene múltiples sitios de estudio no necesariamente es multicéntrico. ¿Por qué razón? Porque al decir multisitio de estudio, si reportan a un solo investigador principal, ellos lo toman como si fuera diferente al hecho de que tú reportes a diferentes PI, es decir, a diferentes investigadores principales. Si una persona hace un estudio de investigación y decide hacerlo en varios hospitales, tiene un estudio multisitio. Y si una persona con sus compañeros investigadores que pertenecen a distintos hospitales deciden colectar datos en cada hospital diferente, entonces, y luego unificar sus datos para incrementar su validez externa, entonces, pues es un estudio multicéntrico. En la actualidad, esa diferenciación no está muy clara, porque a ambos se los conoce como multicéntricos. Ahora, seguidamente vamos a hablar un poco sobre los tipos de estudios multicéntricos. Bueno, en los tipos de estudios multicéntricos, esto de aquí, nuevamente, lo estamos ajustando a los ensayos clínicos fase 3, fase 4 y a los estudios multinivel que son la mayor dirección o las mayores directrices que tenemos de estudios multicéntricos. Bueno, tenemos múltiples sitios de estudio en una misma región y en un mismo país. Eso es un tipo de estudios multicéntricos. Pero bueno, también podemos tener un estudio donde nuestros sitios de estudios están en diferentes regiones, en diferentes departamentos, en diferentes estados de un mismo país. También debe ser considerado multicéntrico. Además, si tenemos un estudio que abarca diferentes países, eso definitivamente tiene que ser considerado un estudio multicéntrico. Ahora vamos a ir explicando uno a uno estos para que se entienda mucho más claro.
Primero que nada, los estudios que están en una misma región, en un mismo país. Usualmente se categorizan como investigación clínica, tipo de investigación clínica o tipo de investigación regional más que todo. Es decir, tenemos diferentes hospitales y estamos yendo para un mismo objetivo de investigación. Ya sea de que yo como investigador principal decido buscar colaboradores o tengo un grupo de investigación tan grande que puedo dividir fuerzas en cada hospital y así recolectar los datos que necesito para responder mi pregunta de investigación, o ya sea que yo más bien quiero aliarme con investigadores de cada hospital para que cada uno haga una parte independiente del proyecto y luego unificar los datos para incrementar la validez externa. Entonces, también es investigación clínica y también es considerado un estudio multicéntrico. Por ejemplo, si tenemos un estudio donde queremos verificar el grado de ansiedad que tienen los estudiantes universitarios de una región, si nosotros tomáramos una sola universidad y empezáramos a ver el grado de ansiedad que tienen los estudiantes de una sola carrera, estos resultados no serían representativos de las demás universidades, solo serían representativos de una sola universidad. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando una persona busca financiamiento, busca incrementar las probabilidades de que le den fondos para nuevos proyectos de investigación, tienes que buscar resultados que sean de interés para muchas personas. Y si tienes una sola institución, probablemente a las demás personas de los demás países no les parezca tus resultados muy representativos. Por este motivo, los investigadores lo que aconsejamos siempre es, bueno, ¿quieres medir ansiedad en los estudiantes universitarios? Haz un cálculo de tamaño de muestra para cada universidad de la región. Toma las universidades de la región y haz el estudio. Eso va a incrementar la representatividad y de repente un ente nacional o un ente internacional puede darte financiamiento para estudios posteriores. Lo mismo ocurre en los hospitales. Si tú quisieras ver, por ejemplo, tuberculosis, diagnóstico de tuberculosis en los niños, entonces tú, en lugar de tomar un solo hospital, por más que sea el hospital más grande de la región, no deberías tomar solo uno, sino deberías tomar todos los hospitales que tienen atención pediátrica en la región, para de esa manera decir que el porcentaje de tuberculosis pediátrica que encuentras es el porcentaje de tuberculosis pediátrica de la región y no de un solo hospital. Bueno, seguidamente tenemos los sitios de estudio que son en diferentes regiones de un mismo país. Estos son fuertemente marcados por los estudios nacionales. Por ejemplo, el estudio de violencia contra la mujer a nivel nacional de Bolivia, el estudio que es la encuesta de demografía y salud del Perú, son ejemplos clásicos de estudios nacionales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se toma una muestra representativa, se incluye un número específico de personas de cada región del país y lo que se hace es unificar los datos para aumentar la representatividad y decir que nuestros resultados son representativos de todo el país. Estos estudios son un poco más delicados, dado que hay factores de expansión, hay cálculos de tamaño de muestra que no son tan fáciles, pero sin embargo, si logramos hacer un tipo de estudio de esta magnitud, nuestros resultados son válidos para todo el país, por lo tanto, son muy llamativos para entes nacionales e internacionales. Finalmente, tenemos los estudios, cuando tenemos múltiples sitios de estudio en diferentes países. Esto es muy clásico en los ensayos clínicos, principalmente en los ensayos clínicos fase 3 y fase 4. Un clásico ejemplo de esto, como muestro en la diapositiva, es el estudio COMPETE, que es un ensayo controlado, un ensayo clínico controlado. También tenemos el ensayo de Truvada, que se probó para prevención de VIH en personas de alto riesgo. Tenemos el estudio BENEFIT, que probó si el tratamiento contra Chagas era efectivo o no en personas adultas.
¿Qué pasa con estos estudios? Estos estudios usualmente son guiados por empresas farmacéuticas, no siempre, pero una gran proporción de ellos sí. ¿Y qué es lo que pasa? Probamos si nuestro fármaco, si nuestro nuevo medicamento es efectivo en diferentes países, diferentes razas, diferentes culturas. Tratamos de controlar todas las variables posibles para ver el efecto neto de nuestro medicamento, de nuestra nueva vacuna o de nuestra nueva terapia en general. Entonces, por ejemplo, en el estudio COMPETE, que es un estudio que actualmente está corriendo, tiene al menos 43 sitios de estudio en 12 países diferentes. Entonces es un estudio muy completo. El estudio BENEFIT es un estudio de miles de personas también. El estudio de Truvada, que es el estudio PRED, tomó múltiples países en Sudáfrica de personas de muy alto riesgo para contraer VIH y se probó si Truvada, cuál era el efecto neto de Truvada para prevenir el VIH en personas en alto riesgo. Estos estudios tienden a costar mucho dinero, mucho tiempo y muy específica mano de obra. Esta es una gran diferencia de la consideración anterior de proyectos multicéntricos. ¿Por qué? Porque actualmente el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos y las empresas financiadoras de este tipo de proyectos no le dan financiamiento cuando tienes un solo investigador principal. Usualmente, los estudios multicéntricos de este nivel son dados para cuando tienes múltiples expertos en investigación en tu equipo de trabajo. Es decir, se lo dan a un consorcio de investigación, no solo a una persona individual. Bueno, finalmente es necesario ver por qué es necesario hacer un multicéntrico en lugar de hacer un simple estudio de investigación. Les comentaba yo de que si ustedes hacen un estudio de investigación en un solo centro de una sola región, probablemente tu estudio no sea muy representativo. Tu tamaño de muestra que puedes alcanzar quizás no es el adecuado, por lo tanto tus resultados no van a causar un mayor impacto. Entonces, tú tienes que evaluar la validez externa primeramente, es decir, la generalizabilidad. Es decir, si yo tengo un estudio hecho en diferentes hospitales, yo tengo que evaluar si estos hospitales son representativos de todos los hospitales de mi región. Si yo tengo un estudio hecho en comunidades rurales donde posiblemente haya gran contagio de alguna enfermedad infecciosa, entonces yo tengo que ver si esa comunidad rural es representativa de todas las comunidades rurales. Así, el porcentaje de infección que yo encuentre en determinada región va a ser representativo de todas las regiones. Por este motivo, el multicéntrico me ofrece grandes ventajas, me ofrece resultados mucho más certeros con menor error estándar. Es decir, yo puedo confiar mucho más en un resultado multicéntrico que en un resultado de un solo centro de estudio. Además de eso, la mayor validez interna, es decir, los datos que yo tengo van a ser más precisos y más exactos en comparado con un solo centro de estudio. El multicéntrico reduce el error aleatorio que podrías tener, es decir, errores que se dan por azar. Tal vez hubo un derrumbe en uno de los hospitales, por lo tanto atendió menos personas justamente mientras estabas haciendo el estudio, pero en los demás centros de estudios no pasó eso. Entonces, hay errores que son aleatorios, que uno no los puede controlar, pero si tienes un estudio multicéntrico, estos errores que vienen por azares no van a afectar en gran manera los resultados de tu estudio. Además, tenemos errores de tipo sistemático que son los sesgos. Los sesgos no impactan en gran manera en los multicéntricos porque es muy fácil que los investigadores, como son grupos de investigadores, se den cuenta de los posibles errores sistemáticos que hayan
antes de iniciar el estudio, es decir, predecir los errores para evitarlos. Y bueno, los errores en el estudio siempre van a haber, pero si tú tienes un consorcio de investigadores, es decir, un grupo de investigadores en tu estudio, en lugar de ser solo una persona que hace el estudio, los errores, los posibles errores aleatorios, sistemáticos y de confusión que pudieras tener, probablemente sean minimizados en un multicéntrico, lo cual no podría pasar en un estudio unicéntrico. En el estudio unicéntrico es muy difícil que un consorcio o un grupo de investigadores entrenados quiera hacer un unicéntrico, dado que la representatividad es mucho menor. Pero bueno, hablemos un poco de las desventajas de los estudios multicéntricos. En los estudios multicéntricos, lo primordial, lo que siempre uno debe considerar es el presupuesto que tiene para realizarlo. Eso es mandatorio en los estudios multicéntricos. Es decir, si mi presupuesto alcanza solo para la población de un solo hospital, contratando uno o dos personas para hacer las encuestas, una persona para tomar muestras o hacer el enrolamiento de los pacientes, y luego personas para el análisis de datos y para escribir el manuscrito científico, entonces yo tengo que considerar de que, bueno, el dinero no alcanza, entonces yo debo hacer un estudio de un solo centro de investigación. Pero si yo tengo recursos, tal vez mi institución o mi centro de investigación tiene los suficientes recursos, entonces yo preferiría hacer un multicéntrico, porque de esa manera yo voy a poder utilizar los resultados de mi investigación para postular a grants o fondos de investigación internacionales y luego financiar nuevos estudios de investigación hasta llegar a una intervención en la salud pública que logre un efecto positivo en la población. Entonces, el presupuesto es algo que debe ser muy fuertemente considerado antes de iniciar un multicéntrico. Un gran error que se tiene es pensar que uno tiene el dinero suficiente para un multicéntrico y luego tener que cortar un estudio a la mitad solo por el hecho de no ser así, de no haberlo pensado bien. Ese es un error común y muy triste en realidad. Otra desventaja, en el multicéntrico hay un mayor tiempo de ejecución. Es decir, si yo en un solo centro de estudio, en un hospital, en una comunidad urbana o rural, tengo problemas para convencer a las autoridades, tengo problemas en la ejecución, que se acaban los materiales, transporte, problemas políticos de la región, pues en un multicéntrico se amplían estos problemas. Yo tengo que lidiar con los problemas de cada sitio de estudio. Entonces, como yo tengo muchos problemas de ejecución, esto retrasa la emisión de resultados. El tiempo de ejecución del estudio multicéntrico es mucho mayor por este motivo. Uno tendría que considerar eso al momento de hacer el cronograma o su protocolo de investigación. Aunque debo decir que en un estudio multicéntrico es muy difícil considerar todos los posibles errores de todos los sitios de estudio. Uno intenta, trata de hacerlo. En mi experiencia, uno puede anticipar hasta el 70-80% de los posibles problemas, pero al momento de estar dentro del multicéntrico, lo que necesitas es rodearte de personas que te ayuden a solucionar los problemas de manera rápida y oportuna. Finalmente, hay un gran problema con los multicéntricos, que son los problemas institucionales y bioéticos. Bueno, los problemas institucionales consisten en las autoridades de aprobación del proyecto multicéntrico. Es decir, si yo tengo un proyecto que incluye diferentes hospitales o diferentes centros de atención primaria en una sola región del país, entonces yo tengo que conseguir la aprobación para iniciar este estudio de cada autoridad de cada centro de salud, para que de esa manera no se me corte la ayuda o la predisposición de ayudar de estos centros cuando ya estoy a mitad del estudio. Entonces lo que se tiene que hacer
es siempre coordinar con cada autoridad de cada sitio de estudio antes de iniciar todo el proyecto. Esto de aquí es problemático porque, al menos en Latinoamérica, tenemos el problema de que las autoridades lo que quieren hacer es, siempre quieren ganar algo. Si yo soy jefe de un hospital, quiero ganar algo por el estudio. Si son jefes de universidades, jefes de área o jefes de alguna comunidad, líderes de comunidad, entonces ustedes dicen, ¿y yo qué voy a ganar si tú haces tu estudio aquí? Eso es lo que pasa, es triste, pero pasa muy a menudo. En Estados Unidos, en Europa, no se ve tanto estos problemas. ¿Por qué? Porque hablan de autoría. Las personas dicen, bueno, si tú trabajas conmigo, tú también puedes ser parte del estudio como autor, pero tienes que trabajar cumpliendo los criterios ICGM. Pero bueno, en otros países ya entienden de esto. Aún en Latinoamérica hay muchos centros, comunidades, hospitales, universidades que aún buscan un beneficio personal por la investigación científica. Entonces, estas cosas deben ser consideradas antes de iniciar un proyecto multicéntrico. Adicionalmente, tenemos problemas bioéticos. Para hacer algo breve con los problemas bioéticos, cuando yo hago un proyecto multicéntrico, yo necesito, bueno, cuando yo hago cualquier proyecto de investigación, yo necesito aprobación por un comité de ética que tenga certificación del Federal Wide Assurance de los Estados Unidos. Entonces, el comité de ética va a mirar el protocolo de investigación y va a decir, ok, lo que dices está razonable, puedes iniciar tu estudio. Ahora, ¿cuál es el problema con los multicéntricos? Que si yo hago un proyecto en diferentes hospitales, yo necesito aprobación ética de cada uno de los hospitales de manera independiente. Es decir, si cada hospital tiene su comité de ética, cada comité de ética tiene que aprobarme el estudio antes de empezar. Hoy en día se conoce algo que se llama el acuerdo de confianza, donde cada hospital firma un acuerdo de confianza donde la voluntad de ética recae sobre un solo consolidado, es decir, un solo comité de ética. Eh, Lamentablemente aún todavía no está bien jerarquizado porque hay problemas. Pero bueno, veámoslo con otro tipo, con un ejemplo en otro tipo de estudio. Por ejemplo, en un estudio nacional, donde tú quisieras tomar comunidades indígenas. Entonces, si tú estás en diferentes áreas de un país, en diferentes regiones de un país, tú tienes que hablar con el líder de cada comunidad rural para que te autorice a hacer el estudio. Pero además de eso, tienes que hablar con un comité de ética autorizado de cada región para que él dé aprobación a tu protocolo. Es decir, si tú tienes 5 sitios de estudio de 5 regiones diferentes, pues necesitas 5 aprobaciones de ética diferentes. Y cada aprobación ética tiene su tiempo. En el mejor de los casos, 2 semanas y te aprueban tu protocolo de investigación y puedes empezar, pero en el peor de los casos, a mí me ha pasado que ha tomado hasta 6, 8 meses solo la aprobación ética para empezar el estudio. Entonces, son cosas que se necesitan considerar antes de pensar en hacer un proyecto multicéntrico. Muchas gracias por su atención. Estaré presto a responder sus preguntas.
Bueno, si no tienen preguntas, muchas gracias.